En el siglo XVIII, en Gambia, en África Occidental, un joven Kunta-Kinte se encuentra en un ritual para convertirse en un guerrero mandinga. Sin embargo, todo es interrumpido cuando un grupo de traficantes de esclavos llegan a ese lugar. Terminan capturándolo y lo llevan a la fuerza hacia el Nuevo Mundo, donde pasará diversas penurias y nuevas experiencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Raíces. La serie comienza en 1750 en Gambia del África Occidental. Un nativo llamado Moro está esperando impaciente el nacimiento de su bebé. Momentos después la partera lo llama, y cuando el hombre entra a la choza se pone contento, ya que su nuevo bebé está completamente saludable. Su esposa Vinta le dice que le darán una vida muy cómoda. Moro le responde que eso solo será decisión de Alá. La mujer decide llamarlo niño pequeño hasta que su padre escoja un nombre. Omoro luego se encuentra con Brima Sesai, que es el jefe de la tribu, y le pide que le aconseje qué nombre ponerle a su hijo, el de una persona o una cosa. El sabio le dice que eso no importa, tan solo debe elegir 7 características del nombre que le ponga. Omoro piensa que el sabio no le ha sido de gran ayuda. El hombre se defiende y le pregunta si está seguro que su esposa le es fiel. Al saber que sí, concluye que el bebé es su hijo. Por lo tanto, solo él debe solucionar ese problema. Al llegar la noche, el hombre eleva hacia el cielo a su hijo y le pone de nombre Kunta Kinte. Ahora estamos en 1965 en Anápolis y ya han pasado 15 años. Un capitán llamado Davis se encuentra con Villars, el dueño del carguero Lord Ligonier, y le pide que le dé la oportunidad de navegar con su navío porque perdió el suyo, ya que lo vendieron y no respetaron su contrato. El hombre acepta y le muestra los planos de su carguero que estará disponible a fin de mes. Su misión será transportar diferentes cargas, pero la principal serán los esclavos, mostrándole los dibujos que se hicieron en el mapa, para calcular el número aproximado que pueden caber en el barco. Davis se queda asombrado porque nunca ha llevado ese tipo de carga. Mientras tanto, en Gambia, Kunta Kinte ya está joven, y mientras come, su padre le pregunta cómo está su cabra. Kunta, que está encargado del pastoreo, le dice que pronto dará sus crías. Cuando el joven acaba de comer, se va a hacer sus quehaceres. Su padre lo ve muy responsable, pero a la vez muy impaciente porque es joven. Sin embargo, sabe que se le pasará porque pronto se convertirá en hombre. Mientras está pastando las cabras, Kunta se distrae con un amigo, ya que le llena de curiosidad del ritual que hacen a los jóvenes que entran a la edad adulta, sin darse cuenta que un leopardo se está acercando. El animal logra cazar a la cabra, pero a pesar de eso, Kunta lo ataca con su honda. Logra que escape, pero no puede salvar al animal, por lo que saca su cuchillo y para que no sufra acaba con ella. Sin embargo, esa era la cabra que tanto cuidaba, por lo que al llegar a casa siente cierta vergüenza. Conversa con su padre y le cuenta lo que pasó. Además le asegura que intentó defender a la cabra, ahuyentando al leopardo con su honda. El hombre no está de acuerdo con lo que hizo, pero aún así le dice que todos cometen errores, porque al igual que él una vez le pasó algo similar, mostrándole la marca que un león dejó en su pierna. Con esto aprendió que nunca debe de correr tras de un animal peligroso. Kunta le da la razón y le asegura que eso nunca volverá a pasar. Por otro lado, el capitán Davis está llenando su barco con provisiones. Su primer oficial Slater le ayuda a hacer el inventario, 250 pares de grilletes y collares, también varios aplastapulgares, con el fin de castigar a los negros y no dañar su valor cuando los vendan. El capitán le pregunta si alguna vez vio usarse ese artículo. El hombre contento le responde que sí, ya que la mayoría de compradores no ven el aspecto de los pulgares de los negros. Finalmente le entrega 2 hierros de marcar con doble L, que significan Lord Ligonier, el nombre del barco. El capitán menciona que en 2 días zarparán porque quiere respetar el domingo, y luego empieza a observar los objetos de tortura. Al día siguiente, Kunta le dice a su madre que sus amigos han escuchado hachas y martillos en el bosque, y cree que alguien está en el lugar donde realizan la ceremonia para hacerse hombres. Su madre le responde que esas cosas no les competen a las mujeres, por lo tanto no puede darle su opinión. Luego lo hace pasar a la choza, y momentos después alguien aparece y le cubre la cabeza. Es su padre que lo lleva a ritual porque ya se tiene que convertir en hombre. En el camino lo deja con los encargados que llevan unos cuantos jóvenes más. Estos son formados y caminan a través del campo. Se internan en el bosque y llegan al lugar de la ceremonia. Les ordenan que se quiten la franela que los cubre. Y luego un hombre llamado Quintangua aparece frente a ellos y les dice que a partir de ese momento deberán respetarlo y obedecerlo. Además regresarán al pueblo una vez que sean hombres, y si uno de ellos no lo logra será tratado como niño para toda su vida,
y será la vergüenza de su familia, su tribu y su pueblo. Además se le prohibirá casarse porque su hijo saldría débil. Los jóvenes piensan que el hombre solo está tratando de infundirles miedo. Quintango luego ordena que todos se sienten, y les dice que en la guerra el fin no es luchar y matar, sino vencer, ya que al luchar solo se consigue que el enemigo se desespere más. Pero si le dan una vía de escape, el enemigo irá y se perderá menos vidas. Sin embargo, uno de ellos le dice que el enemigo puede regresar si no lo matan. Quintango le dice que el enemigo nunca muere, ya que si lo matan su descendencia siempre será el nuevo enemigo. Además, siempre se debe mantener el respeto entre guerreros. Sin embargo, un guerrero mandinga puede matar por dos motivos: proteger a su familia y evitar la esclavitud. Además, no hay nada más valioso que la vida de un hombre. A los días el Lord Ligonier ya está navegando por el mar. El capitán da una vuelta por el carguero y descubre que Slater ya acomodó los grilletes en la bodega. Además están alineados de tal manera que todos los esclavos terminen usándolos. Slater luego lo alcanza y le cuenta que habrán un aproximado de 170 esclavos entre hombres y mujeres. El capitán se entera que Slater ha hecho 18 viajes de ese tipo, a comparación de él que es su primera vez. Su curiosidad va más allá y le pregunta cómo son los negros. Slater le responde que son una raza diferente. También no saben pensar mucho, pero son muy fuertes, y cree que mantenerlos como esclavos es la mejor solución. El capitán no entiende a qué se refiere con eso. Slater le responde que a los negros se les enseña el cristianismo, ya que ellos solo creen en el dios pagano Alá. Además, los salvan que se coman entre ellos porque son caníbales. Esto no convence mucho al capitán, que decide retirarse a cubierta, pero cuando Slater le dice que hará lo posible para que todos lleguen vivos, se da la vuelta, para decirle que ambos tienen una obligación y la tienen que cumplir, ya que se ha dado cuenta que el hombre tiene la apariencia de un ser violento. Al día siguiente, los guerreros mandingas se preparan para una de sus pruebas, esta vez para defender el honor de su pueblo. Un luchador se coloca en el medio esperando que alguno se enfrente a él. Kunta se levanta como voluntario y se prepara para luchar. Sin embargo, sus movimientos son torpes y no le hacen ningún daño al guerrero. Aún así decide entrar de nuevo, pero le pasa lo mismo. A rato, todos los jóvenes adoloridos se recuestan para reponerse de los golpes. Por otro lado, el barco ya vio tierra firme, y el capitán se siente contento de estar a punto de llegar al África. En ese momento, Kunta tiene la misión de cazar un ave pero sin lastimarla. Mientras intenta alcanzarla, se tropieza accidentalmente con una joven llamada Fanta. Su padre logra detenerlo y le ordena que pida disculpas a su hija, antes de continuar con su misión de convertirse en un guerrero mandinga. Kunta pide disculpas y continúa su camino. Al rato logra cazar con éxito al ave. En eso escucha a unos hombres acercarse y se esconde. Al verlo se da cuenta que son unos negros llevados a la fuerza por un grupo de blancos. En eso el ave se le escapa. Uno de los hombres se acerca al escuchar el ruido, y al querer matar al ave el arma se le traba, por lo que decide retirarse del lugar. Kunta queda asustado y a la vez asombrado por todo lo que vio, y luego va en busca del grupo. Quintango se enoja ya que no lleva en la mano el ave que debería atrapar. Kunta, muy agitado, le dice que vio hombres blancos. Al llegar a la playa, el capitán con Slater se encuentran con un hombre llamado Gardener. Este cordialmente los recibe, y al saber que pueden llevar hasta 170 esclavos en su barco, les dice que no será tan fácil conseguirlos, ya que como él hay mucha competencia. Además, cuando no logra llegar a la cantidad que acordó, termina comprándolo a sus jefes. El capitán nota su palabreo y le pregunta si puede o no conseguirle los 170 esclavos. El hombre le responde que sí. Por otro lado, el jefe Brimacesai reúne a todos los jóvenes y les dice que deben escucharlo, porque si no se los llevarán a otro lugar y nunca más regresarán a su hogar. No deben caminar solos, no deben alejarse del poblado, alejarse de hierbas altas y arbustos, y si en caso ven humo que está fuera del poblado, es más seguro que sea de los hombres blancos, quienes tienen un olor característico a gallina mojada, y como Kunta los vio en un lugar cercano, tarde o temprano se cruzarán con ellos. Los jóvenes ya están en su última prueba. Esta vez tendrán que cortarse la parte excedente de su entrepierna. Brimacesai les entrega una pasta relajante para que no sienta mucho dolor. Quintango les dice que después de eso regresarán a sus casas, y más adelante podrán casarse y traerán una nueva vida. El encargado luego saca una especie de tijera, por lo que Quintango pide a alguien como voluntario. Más tarde los jóvenes regresan a la aldea ya convertidos en hombres. Las chicas del lugar bailan para ellos, y luego el padre de Kunta se acerca a su hijo para entregarle un obsequio.
El joven luego regresa a su choza, y su madre le dice que ya preparó todas sus cosas, para que haga su propia choza porque ya no puede vivir con ellos. Además, su padre ya le ha construido una cerca de ese lugar. Kunta nota que su madre está desesperada por deshacerse de él, pero luego se da cuenta que solo trataba de no sentir pena. Aún así se va sin decirle nada. A rato Kunta llega a su nueva choza y se llena de felicidad. En eso aparece su abuela para decirle que es un desconsiderado, y aunque no quiera lo perseguirá hasta el final para enseñarle a respetar. Luego le cuenta que su madre ha estado llorando desde que se fue, pero si le da un obsequio se llenará de alegría, y más si le hace uno a su hermano pequeño Lamin. Kunta acepta y le dice que le regalará un tambor. Más tarde Kunta logra conseguir un tronco de madera, sin darse cuenta que Gardener lo está viendo, y luego envía a 2 negros para que lo capturen. El joven intenta correr con todas sus fuerzas y sale hacia las hierbas altas. Sin embargo, unos metros 2 hombres más lo terminan rodeando. A pesar que se intenta defender, lo sujetan y le ponen los grilletes. Kunta se desespera al saber que perdió completamente la libertad, por no haber hecho caso a lo que le dijo Brima Sesai. Luego lo juntan con otros esclavos más, quienes están unidos con una soga al cuello para que no se escapen. Al llegar a la playa observa varios grupos de negros colocados en jaulas de madera, y luego es encerrado en una de ellas. Más tarde Slater le dice al capitán que la carga está lista en máximo 2 semanas, pero si desea lo puede alargar para conseguir más esclavos, ya que si los coloca de costado podrían llegar a 200, porque cada negro ocupa solo 30 centímetros. El capitán le pregunta cuántos llegarán vivos a su destino. Slater le dice que no lo sabe, pero si más esclavos podrán llegar más con vida. El capitán se queda con los 170 que acordó con Gardener, y luego le pide que le consiga un trago. Slater se sorprende porque pensaba que no bebía. El capitán le responde que desde que empezó su viaje ha hecho cosas que nunca hizo. Por otro lado, Kunta se levanta del suelo y descubre que el luchador también ha sido capturado. Al día siguiente, el padre de Kunta, que está con un grupo de guerreros, encuentra el regalo que le dio su hijo, y con mucho dolor grita con toda su fuerza su nombre. En la playa Kunta observa otro grupo de esclavos, y cuando son colocados dentro de su jaula logra reconocer a Fanta, la chica con la que se tropezó anteriormente. La joven le cuenta que la noche anterior llegaron a su aldea para cazarlos. Su padre estaba también en ese lugar y luchó con ellos, pero luego se pone triste cuando Kunta le pregunta si gritó su nombre, ya que el hombre solo lanzó un grito que significa que lo mataron. El padre de Kunta con los otros guerreros llegan a la aldea, y le dice a su esposa que ahora tiene solo un hijo, mostrándole el regalo de Kunta que encontró en el camino. La mujer no lo puede creer y lanza un grito de dolor a Alá. Días después el barco zarpa, llevando a todos los esclavos que están encadenados en la bodega, uno al lado de otro con poco espacio entre ambos. El luchador le dice a Kunta que nadie irá por ellos, por los 3 días que llevan viajando y porque el mar no deja una huella para que los puedan seguir. Al ver que el joven se empieza a desesperar, le pide que se calme, ya que está seguro que entre ellos hay guerreros de otras tribus. Más tarde Slater le pide al capitán que le deje subir a cubierta a los esclavos, para que bailen y así se puedan mantener sanos. Además aprovecharán en limpiar porque a todos se le ha removido el estómago, y también desecharán a los que están enfermos. Incluso podrán divertirse con las jóvenes. El capitán le prohíbe hacer eso porque es cristiano. Sin embargo, Slater lo convence al decirle que eso es normal en ese tipo de barcos. Además, es una forma de ir acostumbrando a las esclavas. 2 de los trabajadores luego bajan a la bodega y liberan a todos para que suban a cubierta. Kunta planea aprovechar esa ocasión para saltar al mar, pero al subir a cubierta cambia de opinión porque no ve la orilla. El capitán se siente avergonzado por todo lo que está permitiendo. Aún así le dice a Slater que continúe con su trabajo. Los esclavos son bañados y luego los obligan a que bailen. Estos obedecen y mencionan unas palabras en africano. El capitán los escucha y piensa que les dice que no duerman. A ratos son regresados a la bodega y los alimentan. El luchador le aconseja a Kunta que se alimente a pesar que lo ve sin apetito, ya que debe estar fuerte para acabar con el hombre blanco. Kunta obedece y luego se llena de terror al ver que el esclavo de su costado está muerto. Los blancos escuchan los gritos y sacan al hombre, lanzándolo momentos después al mar. El capitán luego escribe una carta a su esposa Elizabeth, contándole que lamenta haber tomado el mando de ese barco. Slater luego llega con una joven para que lo acompañe. Sin embargo, cuando se va, el capitán le dice que no la tocará porque eso es pecado.
Más tarde el luchador le dice a Kunta que acabarán con los blancos porque son guerreros mandinga. Además ya ha contado la cantidad de esclavistas. Son más o menos 30 más el capitán que vigila todo. También entre los esclavos 660 entre hombres y mujeres, que son subidos cada cierto tiempo en grupos de 40. Y entre todos debe haber un mínimo de 100 hombres, los cuales fácilmente pueden derrotar a los blancos. Lo único que faltaría es la llave de los grilletes que lleva uno de los guardias, pero antes tienen que unirse para armar un plan, a pesar que son de diferentes tribus y lenguas. Luego les habla a todos esperando que alguno lo entienda, y descubre unos cuantos guerreros mandinga de otras tribus. Les pide que hablen a los de su costado, traten de entender su lengua y les enseñen la suya, para que sean un solo pueblo y acaben con el enemigo, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza en la bodega del barco. Los esclavos empiezan a hablar con los de su costado y hacen lo posible por tratar de entenderse. Desde arriba Slater los escucha, y luego va por el capitán y lo encuentra con un poco de fiebre. Mientras conversan le cuenta que ha visto un comportamiento extraño en los esclavos, y piensa que puede ser porque se quieren sublevar, asegurándole que eso pasó anteriormente en otro navío. El capitán le ordena que refuerce la guardia, aunque está seguro que eso no pasará porque los esclavos están indefensos y encadenados. Más tarde vuelven a subir un grupo de esclavos para que bailen. Kunta logra ver al guardia que tiene la llave de las cadenas. En eso observa a Fanta y otras más intentando escapar de los blancos. Una de ellas se trepa a las sogas y termina saltando al mar. Slater se enoja y golpea al hombre que le estuvo persiguiendo. Kunta le dice a su amiga que sea fuerte como una virgen mandinga. Sin embargo, la joven le confiesa que ella no lo es. Esto llena de rabia a Kunta y lanza un grito para que todos se subleven. Le quitan la llave al guardia y empiezan a sacarse los grilletes. Luego comienzan a luchar contra los blancos. Slater le ordena a sus hombres que no los dañen y los encierren en la bodega. El luchador logra verlo y se acerca para matarlo. Slater saca su arma para defenderse, pero antes de acabar con él, Kunta lo liquida con un cuchillo. En eso uno de los jóvenes blancos ataca a los negros con un cañón, haciendo que casi todo el grupo de rebeldes terminen liquidados, excepción de Kunta y algunos otros más que lograron sobrevivir. Los esclavos luego son regresados a la bodega, y el barco continúa su viaje. Ahora nos encontramos en Annapolis, Maryland, y es septiembre de 1767. El barco llega a ese lugar, y luego un hombre llamado Carrington se encuentra con el capitán, para decirle que ha llegado a recibirlo en reemplazo de Williams. El capitán, que aún está enfermo, le cuenta que perdió a su primer oficial y a muchos hombres entre esclavos y marineros. Carrington no le da tanta importancia y solo le pregunta si los esclavos están en buenas condiciones. El capitán se incomoda y le dice que se han salvado 3.000 colmillos de elefante. Luego le cuenta que solo sobrevivieron 98 negros. Esto no molesta al hombre ya que otros navíos pierden mucho más esclavos y aún así consiguen buena cantidad de dinero al venderlos. Ahora que ya terminó su viaje, le pide que lleve tabaco a Londres y luego regrese al África para conseguir más esclavos. El capitán le pregunta si alguna vez ha pensado que está mal lo que está haciendo. Carrington le responde que para él solo es prosperidad, ya que no hay nada malo en ganar dinero. Luego le pregunta si irá a la subasta. El hombre le responde que no tiene ningún interés en hacerlo. Más tarde el esclavista empieza a sacar uno por uno a los negros, entre los que se encuentra Kunta Kinte, para limpiarle las heridas causadas por los golpes que le dieron. Además le colocan brea donde está más lastimado, provocándole un dolor intenso, ya que la subasta se hará en solo 7 días. Carrington luego se encuentra con el dueño de la imprenta para que prepare su anuncio. Este le dice que hay mucho trabajo por los discursos políticos que imprimen a diario. Sin embargo, al hombre no le importa y le dice que le pagará lo que le pida. Más tarde Fanta le pregunta a Kunta si la luna es la misma de sus tierras. El joven le dice que ni la gente ni los animales se parecen a los del campo. Luego le promete que vencerán al hombre blanco. Sin embargo, Fanta le responde que eso ya no tiene peso ahora, y lo único que debe importarle es mantenerse vivo como ella lo está haciendo. 7 días después en el mercado los esclavos están listos para ser vendidos. Un negro llamado Fiddler se acerca a ellos y descubre que los han bañado de aceite para engañar a los compradores, por lo que cree que solo unos pocos le interesarán a su amo Reynolds. Por otro lado, un hacendado cuenta la experiencia de un amigo que compró una esclava, sin darse cuenta que estaba embarazada, y para su mala suerte murió tiempo después de sífilis, por lo que le dijo que mejor se hubiera comprado una vaca, ya que así podía tener algo si ella moría.
Luego cuenta que antes de los esclavos también tenían sirvientes muy fuertes. Otro menciona que solo eran ladrones y gente de mal vivir. Además, cuando se escapaban los confundían porque eran blancos como ellos. Sin embargo, ahora que son negros era fácil distinguirlos. En eso la gente se prepara para la subasta. El hombre que se encargará de venderlos sale adelante y les dice que los esclavos han llegado en el navío Lord Ligonier. Están en buenas condiciones y preparados para ser vendidos. La primera que sacan para exhibir es Fanta. Los compradores luego empiezan a pujar por ella. Finalmente un hombre llamado Robert paga un precio aceptable de 115 libras, esperando que la joven entienda para qué la ha comprado. Kunta ve que se llevan a Fanta y le promete que volverán a encontrarse. Después que las mujeres son subastadas, sacan a los hombres. Kunta es llevado al estrado y los compradores se acercan para revisarlo. Reynolds termina ganándole a Robert pagando 155 libras por él. Carrington luego entrega a Kunta a su nuevo dueño. Reynolds piensa un nuevo nombre para él. Carrington le recomienda César o Héctor ya que están de moda. Sin embargo, el hacendado lo termina llamando Toby. Además, se da cuenta que la herida de su espalda ha sido cubierta con brea, por lo que le pide a Carrington que lo examine el doctor antes de llevárselo. Fiedler luego se encarga de él, pidiéndole que se sienta tranquilo porque no le hará daño. Además, ya no está en África, y si quiere mantenerse vivo solo tiene que hacerle caso. Kunta no logra entender nada de lo que le dice, y solo observa su cartera que es parecida a la que le regaló su padre. En eso observa uno de los hacendados con un arma filuda, por lo que se asusta e intenta escapar porque es igual a la del ritual. A pesar que muchos están tras él, no logran atraparlo, pero luego se deja alcanzar ya que no tiene otra opción. Fiedler luego se acerca tranquilo y se lo lleva. Horas después nos encontramos en el condado de Spotsylvania en Virginia. Reynolds con Fiedler y Kunta están de regreso a la hacienda. Sin embargo, se han detenido porque al caballo de Fiedler se le movió la herradura. Kunta se da cuenta que el martillo está cerca de él e intenta cogerlo. Reynolds lo observa y le ordena al negro que guarde la herramienta. Al saber que puede traerle problemas, le recuerda que fue él quien le recomendó. Así que cualquier cosa que haga él será el responsable, dándole 6 meses para que pueda convertirlo en un joven obediente y pueda entender completamente el idioma. Luego sube a su caballo para irse. Fiedler, preocupado, le pide un documento. Por si en caso se cruza con los blancos no lo confundan como fugitivo. Reynolds solo le dice que se apure en herrar el caballo para que eso no pase. El hombre luego sujeta a Kunta y se siente molesto por todo lo que tiene que enseñarle. Luego intenta que aprenda su nuevo nombre. Kunta logra entenderlo pero se niega a llamarse de otra manera. El hombre le dice que tarde o temprano tendrá que obedecer. Además no estropeará todos los años que luchó para tener la posición en que está. Al rato alcanzan a Reynolds y llegan a la hacienda. Ambos hombres se acercan a sus familias y les cuentan lo que les trajeron en su viaje. El capataz Ames luego se encuentra con Reynolds, con el fin que ve el nuevo potrillo. Mientras caminan, el hombre le cuenta que consiguió un nuevo esclavo, y como está joven y en buenas condiciones lo convertirá en aprendiz. Además le ha encargado esa tarea a Fiedler. Ames solo le dice que no hay resultados cuando un negro doma otro negro. Más tarde Fiedler se acerca al granero y le entrega a Kunta su comida, aconsejándole que aprenda pronto, ya que de ser así podrá comer en la cocina y sin cadenas. Kunta se detiene a escucharlo y rechaza el tocino que se encuentra en su sémola, ya que en el África no existen cerdos. Ames luego se encuentra con Fiedler y le dice que ya se enteró la tarea que le encomendaron. Luego va a visitar a Kunta y le asegura que tarde o temprano caerá en sus manos. Horas después Kunta atrapa un grillo y le dice que vaya a su pueblo, para que les diga a su familia que aún está con vida. Seguirá siendo un guerrero mandinga y nunca los olvidará. A los meses Reynolds llega con Ames a la casa, donde se encuentra a su esposa tocando piano con su hermano William, quien al parecer le está coqueteando en secreto. Ames conversa con Reynolds y le dice que los negros pueden llegar a ser igual que los blancos, por el simple hecho que nacen libres, y si continúan siendo esclavos por muchos años, es solo por el miedo que les infunden con el látigo, ya que años atrás él también fue esclavo y lo trataron de la peor forma, pero 7 años después consiguió su libertad y ahora es como un blanco. Reynolds pide su opinión a Williams. El hombre supone que Ames tiene razón, ya que pasa más tiempo con los negros que los conoce muy bien. La esposa de Reynolds interviene y menciona que los negros son inferiores e ignorantes. Sin embargo, no tendría problema en intentar educarlos. William le dice que podrían volverlos infelices, ya que se sienten muy cómodos en cosas simples, como comer, trabajar o dormir.
Ames luego le recuerda a Reynolds que ya pasaron 4 meses desde que compró a Toby. Sin embargo, sigue encadenado en el granero, pero lo comprende porque ha visto que es diferente a los otros negros, ya que nació en África en la más completa libertad. También se ha dado cuenta que no quiere aceptar su nuevo nombre. Al día siguiente, Kunta confunde a una joven llamada Aurelia con Fanta. Fiddler no le da importancia y se lo lleva para continuar su camino a la hacienda. En la carreta, Kunta, que ya sabe hablar inglés, le pregunta si es hora de escapar de ese lugar. El hombre enojado le dice que no se irán a ningún lado, porque ese es el único lugar donde son aceptados, y luego menciona que falta poco para que el invierno llegue. Días después, Kunta y los demás negros se encuentran trabajando en la plantación de maíz. En eso el joven tropieza y encuentra un pedazo de metal filudo, por lo que rápidamente lo esconde sin darse cuenta que Aurelia lo está observando. Ames, que está cerca, le ordena que se levante y trabaje, y al ver que no le obedece le llama la atención a Fiddler por no educarlo bien, ya que el joven solo obedece cuando le dicen Kunta. Fiddler logra hacer que se levante, y luego el joven le dice a Ames que hace lo que puede. Al llegar la tarde, todos los negros terminan su trabajo y son alimentados. Fiddler llega al granero de Toby y encuentra a Aurelia diciéndole que no tenga miedo, y responda sin problemas si ella le habla. El hombre le cuenta que le dijo Fanta, porque le recordaba una joven negra que llegó con él en Anápolis. Antes de irse, Aurelia le dice a Toby que vio lo que hizo, pero aún no se lo ha contado a nadie. En eso Ames llama a Fiddler para que toque el violín en la casa de Reynolds porque tiene una velada. Fiddler con Toby llegan a la casa de Reynolds y lo encuentran con su amigo. Toby observa al hombre y se entera que es el que se llevó a Fanta. Se lo cuenta a Fiddler porque quiere saber a qué distancia está su casa. Sin embargo, el negro no se lo dice para no tener problemas. Más tarde, una mujer negra llega a la casa de Ames para dejarle a su hija porque el hombre quiere estar con ella. Toby, que está de regreso al granero, se da cuenta que es Aurelia. Ames luego entra con ella y la madre se regresa a su casa. Toby entra al granero y desentierra el metal que escondió, y lo usa para intentar sacarse las cadenas. Al día siguiente, el joven sale con Fiddler para buscar flores para el cumpleaños de Reynolds. El hombre luego le enseña sobre la Navidad, diciéndole que es el único día donde todos los negros pueden comer bien. Toby luego le pregunta qué es Aurelia en la cabaña de Ames todas las noches. Fiddler le dice que es lo mismo que hacen en África y en todo lugar. Toby piensa que amanecen conversando. Sin embargo, no está seguro porque la joven no le ha dicho nada aún. En la noche siguiente, Toby sigue intentando sacarse las cadenas con el metal filudo, hasta que finalmente lo consigue. En eso llega Fiddler y descubre lo que hizo el joven, y después de golpearlo le dice que si escapa él será castigado. Sin embargo, no puede dejarlo con las cadenas en ese estado, por lo que le dice que tendrá que escapar en la noche, ya que si Ames logra verlo en ese estado lo castigará hasta cansarse. Toby le pide al hombre que lo acompañe. Sin embargo, Fiddler se niega porque es demasiado viejo, y el clima o los perros pueden acabar con él, diciéndole que debió dejar las cadenas como estaban. Toby solo le responde que las cadenas no van con un negro. El joven se despide de Fiddler y le dice que nunca lo olvidará, ya que lo ayudó a ser libre. El hombre luego imagina que se sentirá ser libre, ya que a pesar de los buenos tratos que tiene, está condenado a trabajar toda su vida para Reynolds. Toby empieza a correr a través del campo hacia la libertad. Al día siguiente ya se encuentra agotado de tanto correr, por lo que decide acomodarse en un tronco para descansar. Horas después despierta y descubre que está nevando. Se pone contento porque es primera vez en su vida que ve algo así. En eso escucha ladridos de perros y comienza a correr. Es Ames con sus hombres que han llegado a buscarlo. El joven no llega muy lejos porque los perros logran alcanzarlo, y luego lo regresan a pie a la hacienda. Aurelia va rápidamente por Fiddler para decirle que atraparon a Toby. El hombre va en busca de Reynolds para ver si lo puede ayudar. En ese momento Ames ya está preparando la soga para castigar al joven. Fiddler logra encontrarse con Reynolds y le pide que no castiguen a Toby. Sin embargo, el hombre se niega porque más de una vez tuvo problemas con el joven. Fiddler sigue insistiendo hasta que escucha que empiezan a castigar a Toby. Reynolds luego le informa que el joven ahora estará en manos de Ames. El hombre obedece y se retira muy apenado. Afuera Ames continúa castigando a Toby, ya que el joven no acepta llamarse por su nuevo nombre, siendo observado por todos los esclavos que están en silencio. Fiddler con mucho dolor pide a Dios que lo ayude, ya que si siguen castigándolo puede matarlo. Ames continúa castigando al joven porque no quiere decir su nuevo nombre. Luego se acerca y hace un último intento, y al escuchar que el joven dice Toby ordena que lo suelten.
Fiddler rápidamente lo atiende y comienza a llorar. Luego le dice que no importa cómo lo llamen, porque dentro de él sabrá que es Kunta Kinte, prometiéndole que habrá otro día para ellos, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza en el condado de Spotsylvania el 27 de septiembre de 1776. Ya pasaron 9 años y Toby ahora es un adulto. En ese momento están trabajando y la esclava Genelva le invita agua. Además le insinúa el gusto que tiene por él, dándole a entender que tarde o temprano querrá estar con una mujer. A rato llega Reynolds y le dice que debe hacer caso al capataz, ya que lo va a alquilar por 2 días para que le ayude en el trabajo. Sin embargo, Ames hace ver lo peligroso que es el esclavo, ya que más de una vez se ha fugado, y esta puede ser la oportunidad para que lo haga de nuevo, mostrando su espalda llena de marcas de latigazos, de las muchas veces que se intentó ir de la hacienda. Toby le ruega a Reynolds que no lo deje ir con el hombre, asegurándole que se portará muy bien. El hacendado acepta y deja que se quede en la hacienda. Fiddler solo lo queda observando. Días después Reynolds hace una fiesta por la buena cosecha de tabaco. Además está feliz porque al fin pagará su deuda a su hermano. William luego conversa con él, para pedirle que de una vez le pague todo lo que le debe, ya que teme que acabe todo su dinero en bebidas. El hacendado le promete que eso no pasará, y su cuñada luego le pide que no sea tan duro con él. Fiddler luego va en busca de Toby para ir a tocar al baile, pero al no escucharlo entra al granero, y al descubrir que el hombre está rezando a Alá le pide que deje de hacer eso, ya que puede meterse en problemas. Luego descubre que en un pequeño bolso tiene varios amuletos, y los ha juntado para que le den suerte porque intentará escapar. Fiddler le dice que aunque lo logre, la ley siempre estará en contra de los negros, por lo tanto tarde o temprano lo volverán a atrapar, y al final no logrará ser libre si no conseguirá que lo maten. A pesar de eso, Toby está decidido a hacerlo cueste lo que le cueste. Fiddler le dice que tocará con mucha fuerza su violín, para que los negros hagan bulla al bailar y pueda escapar sin problemas. Toby le da un abrazo de despedida, y Fiddler espera que sea la última vez que hagan eso, deseándole toda la buena suerte. La fiesta continúa en la hacienda. Toby sale del granero con sus cosas y corre sin parar. En el camino se encuentra con el capataz que se lo quiso llevar, y junto a Ames están conversando. Los hombres luego se despiden, y Toby aprovecha en esconderse en la carreta del capataz. Fiddler luego muestra su gran habilidad con el violín, siendo aplaudido por todos. Luego espera que su amigo no tenga problemas en su escape hacia la libertad. Mientras tanto, Toby logra bajarse de la carreta para continuar su camino. En la hacienda Reynolds ya se enteró del escape de Toby, por lo que ordena a los cazadores que lo busquen, y lo regresen con vida porque ahora vale más del precio que lo compró. Luego le ordena a Ames que los acompañe, pero también que recoja sus cosas y se vaya en la noche, ya que no pudo educar al esclavo porque era su responsabilidad. En la noche un negro de una plantación escucha unos sonidos en el gallinero, y al encontrar a Toby acepta que se quede escondido hasta el día siguiente. Toby, que sabe que es la hacienda de Fanta, le pregunta por ella. El hombre le dice que vive ahí, pero ahora se llama Maggie, pidiéndole que no lo delate si en caso lo atrapan. Más tarde llega Maggie. Toby se acerca y le dice que es su amor. La mujer le cuenta que le hicieron de todo, y al revisarlo descubre que toda su espalda está marcada. Toby intenta hablarle en africano, sin embargo la mujer le dice que ya no entiende ese idioma, porque ha hecho todo lo posible por borrarlo de su mente. Toby luego intenta acercarse pero Maggie lo detiene, ya que ahora le pertenece a su joven amo, por lo tanto sus hijos solo deben salir mulatos, ya que si salen negros puede terminar muy mal. Toby le hace ver el deseo que siente por ella, por lo que Maggie acepta tener un encuentro con él. Al día siguiente Toby le indica la ruta que tomará hacia la libertad. Además le pide que lo acompañe en su viaje. Maggie no lo ve una buena idea porque la ruta es muy larga. Además le pregunta que una vez libre a qué se dedicará, ya que no sabe trabajar en otra cosa que no sea en plantaciones. Por lo tanto le será imposible encontrar trabajo. Toby le dice que si no hay salida pueden optar por volver a sus tierras, donde su familia se pondrá contenta al verlos. Sin embargo, Maggie ya no tiene interés en regresar al África. Afuera, dos de los cazadores llegan y le piden al dueño que les deje tomar agua de su abrevadero. Mientras lo hacen, le cuentan que están persiguiendo a un negro. En el granero, Toby sigue insistiéndole a Maggie para irse con ella. Sin embargo, la mujer se niega porque quiere permanecer con vida, diciéndole que escape y la deje tranquila. Sus gritos son tan fuertes que logran escucharse afuera. Toby descubre que los hombres se han dado cuenta y escapa del lugar. Los cazadores logran verlo y van en su búsqueda, y al rato logran atraparlo con la red.
Después de amarrarle a un árbol le dan la opción de escoger, o quedarse sin pies o ser castrado. Toby les pide que no le corten la entrepierna. Los cazadores le hacen caso y le sacan con el hacha el pie. 3 semanas después, Toby está muy mal y no mejora por la pérdida de su pie. William se enoja con los cazadores porque se comportan como animales, atacando a la mercadería sin importarle su valor. Ahora ya no puede hacer nada, solo espera que la fiebre de Toby le pase o lo termine matando. También le dice a su cocinera Belle que viajará a Nueva Jersey para curar a los soldados que están combatiendo contra los británicos, y si Toby muere antes que regrese, que lo entierren. Para ese momento William es dueño de Toby, de Genelva y de Fiddler, ya que Reynolds se los entregó para pagar sus deudas. El hombre sabe que no le sirve un negro lisiado ni un anciano. Además se entera que Genelva solo era acompañante de su amo, por lo que ordena a su capataz que le busque un negro joven para que pueda tener hijos, y en un futuro se conviertan también en sirvientes. Antes de irse le dice a Fiddler que lo que le pasó a Toby es culpa de sus actos. Aún así no está de acuerdo con lo que le han hecho. Más tarde Fiddler oye los gritos de Toby, y al verlo se pone contento porque es una señal que vivirá. Sin embargo, Toby está triste por lo que le hicieron. Además, hubiera preferido que lo maten a que lo dejen lisiado. Fiddler le cuenta que ya no le pertenecen a Reynolds, ya que el hombre no pudo juntar su deuda y tuvo que entregar a sus esclavos. Belle luego aparece para decirle que el Dr. William es una buena persona. Además, si quiere comer, que se acerque a la puerta de la cocina. Toby luego le dice a Fiddler que si no puede correr se dejará morir. El anciano solo le deja sus muletas y se retira del lugar. En la cocina Genelva le dice a Belle que no le interesa conocer a ningún negro joven, ya que se siente bien con el viejo Luther, y al saber que no está con ningún negro le pregunta si le interesa a Toby. Belle no le da respuesta y va en busca del negro, para entregarle un par de botas que ya no usa su amo, y al ver que el hombre se niega a usarlas intenta provocarlo, burlándose de su sangre guerrera y lo orgulloso que es. Toby se llena de rabia y usa todas sus fuerzas para demostrar que aún no está vencido, levantándose y diciéndole que volverá a correr como antes. 11 de junio de 1780, 4 años después. Genelva se acerca a la habitación de Toby para saber si quiere compañía. Afuera Luther se encuentra con el capataz y le dice que ya no está con Genelva porque la mujer lo ve muy viejo. Además ahora ella está loca por Toby. Momentos después el capataz se encuentra a la pareja en la cama y le ordena a la joven que se retire a su cabaña. Además les dice que hablará con el amo para saber si aprueba que estén juntos. Cuando la mujer se va le dice a Toby que es un negro con suerte. Genelva, que ya está fuera, alcanza a Luther y juntos se escapan de la hacienda. Al día siguiente Belle le dice a Toby que se enteró de su encuentro con Genelva. Además que solo lo usó para engañar al capataz y escaparse con Luther. Toby le dice que ella es más atractiva que Genelva por ser mandinga. Belle se siente insultada por ser confundida con una africana, diciéndole que tanto ella como sus ancestros son norteamericanos. Toby se retira asegurándole que nunca más le dirá algo así. Más tarde Belle va en busca de William, para que permita que Toby reemplace a Luther como cochero. El hombre duda en hacerlo, ya que Toby se alejará con el coche de esas tierras por días, y se enterará que los británicos están ofreciéndole a los negros la libertad por integrar sus tropas, por lo que esto puede tentarlo a que escape. Belle le dice que Luther fue el más confiable y terminó escapando. En cambio Toby puede no ser confiable, pero quizás sea el más honrado porque le tiene respeto. El doctor lo piensa por un momento, y al saber que Belle confía en él acepta que maneje el carruaje. Días después Toby está contento por su nuevo trabajo. Además se enteró que todo fue gracias a Belle. Sin embargo no quiere tener ningún vínculo con ella por ser un guerrero mandinga. Fiddler solo le dice que se olvide de eso y se comporte como un negro. Toby luego espera con la carroza a William. En eso llega Belle y le dice que lo ayudó porque sabe que quiere ser libre, y esa es la única manera que puede sentirlo porque viajará por todo el país. Incluso eso puede hacer que se calmen sus ansias de volver a escapar. Sin embargo, Toby decide no responderle nada. En el camino William le ordena que se detenga, con el fin de verse a escondidas con la esposa de su hermano. La mujer le dice que su hija ya se está pareciendo a él, y momentos después tiene un encuentro con el hombre. Más tarde Belle con Toby Fiddler se reúnen para burlarse de los blancos, porque continuamente están diciendo que ganaron la batalla y triunfó la libertad, ya que ellos nunca fueron esclavos. En eso llega la sobrina del doctor y Belle le da unas galletas. Luego les cuenta que William la quiere como si fuera su hija. Fiddler le dice que puede serlo, mientras Toby se queda callado y luego se retira de la mesa. Al día siguiente Toby le obsequia a Belle un recipiente para moler,
y queda en llevarle el accesorio que falta en la noche. Horas después Toby la visita y ambos comienzan a conversar. Luego la mujer se siente triste porque nunca le habían regalado nada, entregándole unas medias que tejió para él. Días después Fiddler se entera que Toby últimamente se duerme muy temprano. El hombre le dice que se ha dado cuenta que un negro solo es más fuerte. Fiddler le da la razón, pero le asegura que con eso favorece solo a sus amos. Más tarde Toby va en busca de Belle, para decirle sus costumbres para que una mujer esté con él, y al saber que Belle ya lo sabe se convierten en pareja. Días después ambos se unen en matrimonio, y al terminar comienza la fiesta, siendo observados con buen humor por el médico. Belle luego se acerca a Toby que está recostado en un árbol, ya que no lo ve tan contento como esperaba. El hombre le dice que solo pensaba en su familia. Belle le pide que olvide eso porque ahora ambos se pertenecen. Toby le da la razón y le dice que también le pertenecen al Dr. William. Días después el doctor llega a una reunión. Sin embargo, Fiddler se empieza a sentir mal, pero en vez de ir a un doctor prefiere tocar para poner contentos a los asistentes. Momentos después Toby escucha los sonidos de un tambor. Al acercarse encuentra un viejo negro mandingo. Ambos se saludan contentos en musulmán y conversan entre ellos. El negro, a quien han llamado Pompeyo, le dice que no olvide sus raíces, ya que es una herencia que deben transmitirlo a sus hijos. Además siente pena por los negros norteamericanos, ya que no saben sus verdaderos orígenes, porque al parecer sus tribus fueron exterminadas o desaparecieron. También le dice que ha elaborado un plan para escapar de ese lugar. Debe llegar al norte y reunirse con los abolicionistas, ya que estos esconden a los negros para después liberarlos, dándole la oportunidad para que lo acompañe. Toby está más que feliz de hacer ese viaje, ya que siempre ha anhelado la libertad. El hombre le dice que hará sonar el tambor cuando sea el momento de escapar. Más tarde Toby se encuentra con Belle y le cuenta lo que habló con Pompeyo. Además ha planeado también llevarla para que logren la libertad. La mujer le cuenta que tiempo atrás estuvo en una plantación casada con un negro y terminó teniendo 2 hijas. Un día el hombre decidió escaparse prometiéndole que volvería por ella y por sus hijas. Al final lo atraparon y lo colgaron, y a sus hijas las terminaron vendiendo. Lo que más le apenó es saber que a las niñas nunca las volvería a ver en su vida. Y ahora que se ha casado con él no quiere que le ocurra algo similar o peor, porque sabe que esta vez no aguantará ese dolor y morirá. Toby le pregunta por qué recién se lo cuenta. La mujer solo lleva su mano a su vientre. Tiempo después, Belle da luz. William sale de la habitación y le dice a Toby que es una niña. El hombre se llena de alegría al verla, y luego le pone de nombre Kissy, que en mandinga significa que se queda, o sea que nunca se la podrán quitar. Más tarde Toby se preocupa, ya que William no va a aceptar un nombre que no sea cristiano para su hija, por lo tanto no sabe cómo convencerlo. Fiddler le dice que aprenda a mentir, y que le diga que el nombre viene de la familia de Belle. Toby luego imagina a su hija crecer, y contarle todo sobre su familia para que conozca sus orígenes. En eso descubre que Fiddler está recostado en el césped, y al acercarse se da cuenta que está muerto, por lo que le dice que ahora sabrá lo que es estar libre, ya que siempre trató de explicárselo. Más tarde entierran al anciano. Días después Toby conversa con Belle, y le hace ver que nunca olvidará sus raíces africanas y eso lo transmitirá a su hija. Al saber que no podrá hacerlo cambiar, la mujer acepta el nombre de su hija y se la entrega, para que Toby la bautice como lo hacen los guerreros mandinga. Después de hacerlo, el hombre empieza a escuchar los sonidos del tambor de Pompeyo. Belle también los escucha y sale rápidamente en busca de su esposo. Al llegar a la colina se empieza a poner muy mal. Momentos después ve a Toby acercarse y le pide que no se vaya porque ese es su hogar. El hombre le responde que eso no es verdad. Sin embargo, la bebé es su hija y son una familia. Luego entra a su casa y le dice a su hija que será una mujer especial, y luego comienza a contarle sobre sus raíces africanas, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza el 20 de mayo de 1806, 16 años después. Kissy es una joven y sabe muchas palabras en mandinga. En eso llega un chico llamado Noah y le pide a Toby un momento para hablar con él. El hombre se niega al saber que se trae algo, y decide irse para continuar haciendo sus cosas. Kissy luego le dice a Noah que su padre cree que le quiere pedir la mano. Mientras conversan le cuenta cómo es la ceremonia del matrimonio. El joven le pregunta si besó a algún chico antes. Kissy le dice que no y ambos se terminan dando un beso por primera vez. A unos metros se encuentra a William conversando con el capataz, ya que necesitan conseguir una máquina para que le facilite la recolección de algodón, y pueden usar a Noah como parte de pago,
ya que al ser joven vale mucho. William se niega porque tiene la norma de no vender a sus esclavos, a menos que hagan algo muy grave. Por otro lado, Toby no está tan contento, porque Kissy sale a pasear con Noah y tiene miedo que cualquier momento quede embarazada. Sin embargo, la mujer le pide que no se preocupe, ya que conoce muy bien a su familia. Además, él tiene su mismo carácter, y eso es más que suficiente para que su hija sea feliz toda su vida. En eso llega Kissy para decirles que llegará la señorita Ann después de 4 años, la sobrina del amo William. La joven está tan entusiasmada que les cuenta lo que hacían el tiempo que pasaban juntas, y cuando les muestra que le enseñó a escribir su nombre, su madre se enoja, y después de golpearla le ordena que no vuelva a hablar con ella, ya que los negros son cruelmente castigados y vendidos cuando intentan educarse. Además le dice que todas esas cosas las hicieron cuando eran niñas. Sin embargo, cuando la gente crece, las cosas cambian. Al día siguiente todos salen a recibir a Anne. William también está alegre. Sin embargo, le apena que su cuñada ya no esté con ellos. La joven baja contenta del carruaje y saluda a todos. Además, se emociona al ver a Kissy, llevándosela para que le ayude a descargar sus maletas. Noah luego se acerca a Toby, y no para decirle que quiere casarse con Kissy, sino porque quiere fugarse, ya que ha escuchado que él sabe cómo se hace. El hombre solo le recuerda el trabajo que debe de cumplir. Más tarde Anne le cuenta a Kissy un secreto. Tiene un primo que es varón que le gusta mucho. Además ya se han dado más de una vez un beso. Por otro lado, Toby le pregunta a Noah por qué quiere escapar, ya que él lo hizo porque había sido libre en África. Sin embargo, él ya ha nacido siendo esclavo. Noah le dice que siente la libertad dentro de él. Además sabe que tarde o temprano pueden terminar vendiéndolo, y nunca más volverá a ver ni a su familia ni a Kissy. Además podrá defenderse porque consiguió un cuchillo de los blancos. También se ha enterado que en el norte hay abolicionistas que pueden darle refugio, y una vez lo consiga regresará por Kissy para también llevársela. Toby le recuerda a él de joven y decide ayudarlo en lo que pueda. En eso llega el capataz, para ordenarle a Noah que vaya a hacer lo que le pidió, advirtiéndole que si lo sigue desobedeciendo lo terminarán vendiendo. Mientras tanto, Anne lee la carta de amor de su primo, y le pide a Kissy que le prometa que no contará a nadie. Luego le entrega la Biblia para que lea un versículo que años antes le había enseñado, prometiéndole que nadie se dará cuenta que sabe leer. Kissy confía en ella y le hace caso, pero cuando lo está haciendo aparece William y la descubre. Rápidamente Anne le dice que solo era una broma, para hacerle creer a la madre de Kissy que sabe leer. William se lo prohíbe diciéndole a Kissy que tenga respetos a su madre, ya que él la considera una mujer muy noble y bondadosa. Cuando el hombre se va, su sobrina le dice a Kissy que no tenga miedo. Además, ella siempre estará a su lado para protegerla. En la noche Noah le pide a Kissy hablar con ella. Sin embargo, la joven no le hace caso porque tiene que acompañar a Anne hasta que se vaya. Al día siguiente, William se entera por un vecino llamado Tom que un grupo de negros causaron una revuelta cerca de ese lugar. Sin embargo, ya fue controlado y la mayoría de causantes ya están presos. Aún así, la carretera está llena de patrullas para detener a los que faltan. Por otro lado, Anne ya está lista para irse, y aprovechan entregarle un pase a Kissy como regalo, para que pueda acompañar a su padre cuando lleve de regreso el potrillo. Luego le pide que avise a su tío que ya está lista. Kissy sale a la puerta, y se detiene al escuchar la conversación de los hombres. Tom menciona que los negros que capturaron en la carretera les están matando de la peor manera. La joven luego interrumpe la conversación para darle el mensaje a William. El hombre se despide de Tom con un poco de incomodidad, ya que lo ve muy descuidado y sin educación. Horas después Noah le dice a Kissy que escapará de una vez, ya que sabe que todos estarán ocupados en esos días y no les dará tiempo de buscarlo. Kissy le cuenta lo que escuchó de Tom, que los negros terminan mal si son capturados en la carretera, y al saber que no podrá hacer que cambie de opinión, decide buscar un pase para que los patrulleros no le hagan nada. Más tarde el joven se despide y emprende la huida. Al día siguiente, Toby se dirige a la hacienda de Reynolds con Kissy para entregar el potrillo. Mientras viajan le cuenta que hay en cada dirección. Sin embargo, le prohíbe pensar en el norte, ya que a pesar que en ese lugar los negros son relativamente libres, conseguirlo muchas veces les cuesta la vida. En el camino lo detienen un par de patrulleros. Toby les dice que solo irá a la hacienda de Reynolds para devolver el animal. Además les entregan sus pases para que sepan que no son fugitivos. Un negro los reconoce y les dice que no son patrulleros, sino cazadores de esclavos que los secuestraron mientras estaban en la plantación. Uno de ellos lo golpea para que deje de hablar.
ordenando a Toby que continúe su camino. Kissy se empieza a preocupar porque piensa que Noah podría estar pasando lo mismo. Toby, que recién se entera, menciona que el joven va por buen camino, ya que el capataz aún no se ha dado cuenta. Además, si no se detiene por una semana, será completamente libre. Más tarde, Anne le cuenta a Kissy que su padre ha aprobado que sea su esclava personal. Tan solo su tío William debe entregarla como regalo. Además, no se va a separar de sus padres porque los visitarán cuando tengan tiempo. Kissy menciona que los abolicionistas no piensan igual. Anne lo ve como una ofensa, pero decide perdonarla porque es su amiga. Además, le dice que ese tipo de personas no creen en Dios. En eso aparece Toby para llevarse a su hija. Anne le dice a Kissy que ella se encargará de darle la noticia a sus padres, asegurándole que su madre se pondrá muy contenta. Más tarde el capataz le informa a William que Noah desapareció. El hacendado intenta defender al joven, diciendo que tal vez fue por unas horas para estar con su novia. El capataz descarta eso porque sabe que Noah está enamorado de Kissy. Al no tener otra salida, el doctor deja que se encargue de buscarlo. 2 semanas después, Toby y Kissy están felices, ya que aún no logran encontrar a Noah. En eso Bella aparece y les dice que Anne les dará una sorpresa cuando estén cenando. Kissy no aguanta y le dice que Anne le pedirá a su tío llevársela para que sea su esclava personal. Sus padres se niegan porque aún es muy joven y debe estar con ellos. Y luego Belle les dice que hablará con William para que no se la lleven. En eso escuchan unos gritos. Al salir descubren que la madre de Noah está clamando por su hijo que ha sido capturado. Tanto Toby como su hija no pueden creerlo. El capataz luego le informa a William que Noah no se dejó capturar. Además encontró un pase en sus pertenencias, asegurando que hará de todo para que confiese. Kissy se llena de dolor por los gritos que lanza su enamorado. Más tarde el capataz va en busca de Toby y de Belle, diciéndoles que el doctor quiere hablar solo con ellos. Cuando se encuentran con el doctor, este les dice que trata de mantener todo en paz. Sin embargo, cuando las normas se rompen, tiene que tomar medidas drásticas, para que eso no contamine a los demás esclavos. Luego les enseña el pase que tenía Noah, diciéndoles que el joven confesó que Kissy lo falsificó, y como castigo los ha terminado vendiendo a los dos. Belle suplica que no venda a su hija, y si es posible que la castigue de la peor forma para que no lo vuelva a hacer. Sin embargo, William le dice que Tom ya pagó por ella y se irá de una vez. Momentos después el capataz sube a Kissy a la carreta, y cuando su madre intenta acercarse la aleja a latigazos. Desde la ventana Anne solo observa sin decir nada, y luego le dice a su tío que Kissy fue una tonta, ya que prefirió más a su enamorado que estar a su lado. Belle luego le dice a Toby que le mintió, ya que el nombre de Kissy supuestamente significaba que se quedaba, pero ahora se la han llevado y nunca más la volverán a ver. Toby solo se detiene a llorar. Más tarde el capataz llega a la hacienda de Tom y deja a Kissy en la cabaña. Horas después llega el hombre y le dice a la joven que ahora tendrá su apellido. Luego se saca la camisa y la sujeta a la fuerza. Más tarde la cocinera Malassie cura lo que le hicieron a Kissy y le dice que a Tom solo le gustan las negras. Por lo tanto, la seguirá viendo hasta que tenga un hijo, tal como lo hizo con ella. Además, el hombre es justo solo con las personas que le obedecen. Kissy le dice que rezará para que tenga un hijo hombre, y le promete que cuando crezca tomará venganza contra Tom. Condado de Caswell, 6 de octubre de 1824, 18 años después. Un hombre llamado Bennett con su esclavo Sam llegan a la hacienda de Tom. Una de las esclavas le avisa a Kissy que el negro se ha fijado en ella. La mujer solo se limita a observarlo porque no le interesa. A rato George le dice a su madre que no podrá cenar con ella, porque estará ayudando a Tom con los gallos para el hacendado Bennett. La mujer se enoja porque su hijo se ha interesado mucho por esos animales y la ha dejado de lado. Sin embargo, no puede obligarle a nada porque solo es una esclava. En el granero, Bennett logra recoger el gallo que le gusta gracias a George. Además, le dice que su cochero está persiguiendo a una mujer con un pañuelo. Afuera, Sam empieza a coquetear a Kissy a pesar que la mujer no le hace caso. Luego le invita a dar un paseo. Sin embargo, Kissy se niega al saber que solo quiere pasar un rato con ella. Más tarde, Kissy se encuentra con Tilda, la enamorada de su hijo, para decirle que le gustaría que ambos se casen. Sin embargo, la joven siente que George aún necesita disciplina, y más aún cuando lo ve bromeando con unas chicas. El joven se acerca y trata de hacerla sentir bien. Sam luego alcanza a Kissy para enamorarla, ya que se quedará unos días en la hacienda, pidiéndole acompañarla de regreso a casa. Mientras caminan, le pregunta si George sabe que su padre es Tom. Kissy lo niega y tampoco tiene intenciones de decírselo.
Además, le cuenta que años atrás pensaba tomar venganza contra él. Sin embargo, ahora solo quiere que su hijo sea feliz. También se ha dado cuenta que ambos paran mucho tiempo juntos. El hombre luego intenta por última vez acercarse a ella. Kissy finalmente cede y lo deja pasar a su casa. Más tarde Kissy le pregunta a Sam su nombre verdadero, ya que ella se apellida Quinte y viene del África. El hombre le dice que lo peor es hablar de ese lugar, ya que no hay nada interesante ahí. Y al saber que sabe leer y escribir le pide que se cuide, porque no quiere que le pase nada. En la tarde Noah se acerca a la casa de su madre, pero luego se va al saber que Sam le está acompañando. Mientras tanto la pareja está pasándola bien, pero de pronto Kissy empieza a llorar, ya que sabe que no volverá a ver al hombre cuando se vaya, tal como pasó con su enamorado y sus padres. Sam le dice que no se preocupe porque todo volverá a ser como antes, pidiéndole que aproveche la última noche que les queda. Al día siguiente George le reclama a su madre, porque todos están hablando de la relación fugaz que tuvo con el cochero. Además están empezando a burlar de él. En eso llega Sam y le dice a Kissy que se casará con ella. Además su amo ya le ha dado la aprobación. La mujer no sabe qué contestar y le pide que le dé tiempo para pensarlo. Cuando se va, George le pide disculpas por haber juzgado mal al hombre, pidiéndole que acepte su propuesta porque ella ha estado con él mucho tiempo. Además tiene derecho a buscar su felicidad. Más tarde Bennett le pide a Tom que le venda también a George. El hombre le responde que no tiene precio, ya que lo considera mucho por ser un buen adiestrador de gallos. Bennett acepta su respuesta y agradece la hospitalidad que le dio. Tom se da cuenta que el hombre es muy cortés, por lo que le ofrece una de sus esclavas para que duerma con él. Bennett no acepta y se despide para ir a descansar. Tom también le dice a su esposa que saldrá a caminar, y si no llega a tiempo que se acueste. La mujer sabe a dónde va, y le dice con sarcasmo que se cuide del frío. Tom luego llega a la cabaña de Kissy, y le ordena que le saque la ropa aun sabiendo que la mujer se va a casar. Al día siguiente, mientras pasean, Kissy le dice a Sam que la lleve con sus padres. El hombre acepta y horas después llegan a la hacienda de William. Un anciano los recibe y les cuenta que Toby murió hace 2 años, poco después que vendieron a su esposa Belle a un traficante de esclavos. Además lo veía como un chiflado porque planeaba su escape hasta el día de su muerte. También repetía constantemente una palabra en africano. Kissy descubre que era Cambi Bolongo y les dice que significa río, una de las primeras palabras que le enseñó. Luego les pide que la dejen sola, para decirle a su padre que lo extraña mucho. También aprovecha en contarle todo lo que le pasó, y lo mucho que le habló a su hijo sobre él. También le cuenta que pronto se casará y tendrá más hijos, asegurándole que les hablará sobre la libertad para que le enseñen a sus descendientes, y está segura que algún día serán libres. Antes de irse escribe en la lápida el verdadero nombre de su padre y borra el de Toby. Sam luego la recoge y acelera el carruaje porque se está haciendo de noche. Al llegar Bennett le llama la atención por haber llegado muy tarde. Además lo amenaza con no comprar a Kissy. Luego se retira diciéndole que hablará al día siguiente con él. Sam le dice a Kissy que a su amo se le pasará el enojo, y también promete no volver a hacerlo enfadar. Más tarde Kissy le dice que no se irá con él, y no es por su culpa, solo que ambos son muy diferentes, ya que ha vuelto a recordar quién realmente es. El hombre le dice que ambos son iguales porque obedecen a un amo. Además sabe que Tom estuvo con ella la noche anterior, y si no le dijo nada es porque las cosas tienen que ser así. Kissy menciona que el hombre podrá tomar su cuerpo pero nunca su alma. Sin embargo, él entregó todo a su amo. Sam le responde que está equivocada porque también tiene ambiciones, retirándose luego del lugar. Más tarde Tom decide no llevar a Mingo a las peleas de gallos porque está viejo y enfermo. En cambio lo dejará en el granero para que cuide a los animales. Luego le dice a George que tomará su lugar, asegurándole que ganarán mucho dinero juntos. Y antes de irse le ordena que busque una esposa, para que no esté dando vueltas desperdiciando energía. Mingo luego le dice a George que él ya sabía que tarde o temprano iba a pasar eso. Además ya está preparado para ser un buen adiestrador de gallos. Finalmente le entrega su gorro porque desde ahora tendrá su puesto. A rato Sam sube a la carreta y observa a Kissy antes de irse. En eso aparece George para darle la noticia a su madre. Y cuando ve que Sam se está yendo le pregunta qué ha pasado. La mujer le dice que el hombre no es como ellos, ya que al no saber sus orígenes no tiene ningún rumbo. El joven le cuenta que ahora es adiestrador, prometiéndole que será el mejor de todos y conseguirá que lo respeten, hasta el día en que pueda conseguir su libertad. También le cuenta que se casará con Tilda,
Esto pone muy contenta a su madre, ya que sabe que aún hay esperanzas para que su hijo tenga un buen futuro. Luego trata de decirle que no confía en Tom. Sin embargo, el joven no le hace caso porque considera al hombre como un padre, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza el 27 de mayo de 1841, 17 años después. Tom con George se encuentran en una de sus tantas peleas de gallos, donde finalmente terminan ganando. Al salir, George se entera que su oponente compró su libertad después de 20 años, por lo tanto ahora es su propio dueño, al costo de $3,000 que solo consiguió en peleas de gallos, ya que trabajando en el campo es imposible juntar esa cantidad, y al saber que su amo Tom comparte sus ganancias con él, le dice que no se quede atrás y empieza a juntar su dinero, en vez de estar gastándolo en ropa nueva y regalos para su familia. Antes de irse, le dice que la libertad es lo mejor del mundo. Mientras el hombre regresa, se pone a pensar en lo que el negro le dijo. De pronto es rodeado por unos hombres que están buscando un fugitivo llamado Nat Turner. Tom luego se levanta mareado para saber qué está pasando. Los hombres, al verlo en esa situación, deciden marcharse. Al llegar a la hacienda, la esposa de Tom sale y empieza a atacar a George, ya que se imagina que ha matado a su esposo y ahora irá por ella. El hombre trata de detenerla diciéndole que su esposo solo está mareado, y al ver que es en vano decide esconderse para salvar su vida. Tom luego se levanta por los disparos. Su esposa le cuenta que le preocupa el fugitivo Nat Turner, y mientras Casey cura a su hijo le cuenta que la mujer está alterada desde que escuchó al fugitivo. En su casa, Tom le dice a su esposa que deje de preocuparse. La mujer luego le enseña un pedazo de vidrio y le dice que los negros lo están poniendo en su plato para matarlos. En su casa, George le dice a su madre y a Tilda que no se preocupen, ya que Tom sabe que ellos no son ningunos criminales y no les harán daño. Luego menciona que ya tiene todo lo que quiere, sin embargo no estaría mal si fuera su propio dueño. Además tiene a Tom que considera un gran amigo. Kissy le dice que eso no sucederá, ya que también fue la mejor amiga de Anne, y a pesar de eso la joven no hizo nada para evitar que la separaran de sus padres. George les asegura que Tom los cuidará y no les hará daño, tan solo tienen que esperar un par de días, para que atrapen a Nat Turner y todo vuelva a la normalidad. En eso llega Tom con su escopeta, para advertirles que si intentan hacerle daño a él y a su esposa acabará con ellos. George intenta explicarle que no son ninguna amenaza, pero el hombre lo calla y se retira del lugar. Kissy le dice a su hijo que ese es el ejemplo de que nunca un negro tendrá una amistad con un blanco. Más tarde todos los trabajadores dejan sus herramientas y objetos filudos en una caja. Horas después George conversa con Tilda y le dice que conseguir la libertad de toda la familia costará por lo menos $6,000, basándose en el costo que le dio el negro de las peleas de gallos. Además sabe que será difícil de conseguir pero no imposible, ya que en 10 años pueden lograrlo si empiezan a ahorrar. Al día siguiente, George con Tilda encuentran un negro muerto, por lo que suponen que debe ser uno de los hombres de Nat Turner, y fue liquidado por uno de los patrulleros. En eso alguien se acerca y rápidamente corren a hacer sus labores. George luego descubre que es James el dueño del gallo de la última pelea. El hombre le dice que está yendo en busca de su amo para ver si lo puede comprar, ya que ha visto que es un buen adiestrador de gallos. Su plan es que lo ayude a entrenar a los animales y desafiar a los demás combatientes, prometiéndole su parte en las ganancias y su libertad en 5 años. Sin embargo, lo que le preocupa a George es que Tom se niegue porque Nat Turner todavía anda suelto. El anciano le dice que eso no pasará porque ya lo atraparon y lo colgaron, y los que le seguían se han esparcido y son muy pocos. Además le dice que podrá llevar también a su familia con él. Cuando el hombre se va, George abraza a su esposa de felicidad. Más tarde Tom le dice a George que no llegó a un acuerdo con James, porque quería pagar solo 3,500 por él. Sin embargo, luego le confiesa que no lo venderá a ningún costo ni piensa en su libertad, porque quiere mantenerlo para siempre como un esclavo. George decide retirarse ahora que sabe toda la verdad. Luego les da la mala noticia a su madre y a su esposa. Después de llegar al huerto, le quita el arma al muerto para conseguir su libertad. Su madre lo detiene y le dice que no lo haga, y al ver que no puede hacerle cambiar de opinión, le confiesa que Tom es su verdadero padre. La compró a los 16 años y cuando llegó a la hacienda se aprovechó de ella. Esto le hizo sufrir mucho porque lo hacía constantemente, pero fuera de eso no puede matarlo porque se condenaría, ya que el hombre es su propia sangre. Luego le pide que le acompañe a enterrar al joven muerto, prometiéndole que harán lo posible por salir adelante. George luego va en busca de Tom,
para pedirle que al menos considere dejarlo libre porque es su hijo. El hombre le dice que no es el único que tiene, ya que siempre le gustó negras jóvenes como su madre. El hombre enojado decide ya no ayudarlo con sus gallos. Sin embargo, luego cambia de opinión cuando Tom lo amenaza con vender a sus hijos. Días después, Tom con George llegan a la pelea de gallos y prepara el animal para luchar con el amigo de James, un británico de buena clase que propone $10,000 de apuesta a Tom. El hombre lo piensa y decide conversarlo con George, para saber si su gallo puede conseguir la victoria. Al ver que el hombre no le responde nada, le asegura que si su gallo gana será libre, porque es su hijo y no le gusta mentir con esas cosas. El hombre regresa contento y suelta a su gallo para el combate. Después de unos minutos hacen una pausa. Tom, al ver el desempeño de su gallo, sube la apuesta a 20,000. El británico lo piensa por un momento y acepta. La pelea vuelve a comenzar y momentos después termina, dejando al británico como vencedor. George se siente muy mal y le dice al gallo que al menos él es libre. El británico luego conversa con Tom para ver el pago de su apuesta, observando a George ya que se interesó al ver lo bien que se desempeñó su gallo. Horas después Tom se despide de George y le ruega que regrese. Además ha redactado su certificado de libertad, prometiéndole que se lo dará cuando lo vuelva a ver. George no le hace caso y se acerca para despedirse de su familia. Tom le asegura que los cuidará muy bien y los mantendrá unidos, pero luego se retira al saber que solo está causando incomodidad. George luego les promete a todos que volverá porque solo se irá por un par de años. Además les cuenta a sus hijos que son descendientes de un gran guerrero, y esa es la razón por la que son los más fuertes y los más unidos. Muchos años después un hombre cruza la hacienda, y al ver a Kissy le pide que le regale un poco de agua para su esposa. La mujer, que ya está anciana, le hace caso, y al acercarse a la esposa del hombre descubre que es Anne. Trata de hacerle recordar quién es, pero la mujer le asegura que nunca conoció a ninguna Kissy. La anciana sabe que le miente y le echa saliva cuando le invita otro vaso de agua. A los días Tom se entera por su esposa que ya no tienen dinero, por lo que decide vender a todos los esclavos menos a Kissy, ya que la mujer está muy anciana y nadie pagará un precio justo por ella. Su esposa le advierte que George regresará en cualquier momento y no le va a gustar. Sin embargo, a Tom no le importa, porque sabe que el hombre regresará siendo un esclavo. Llegamos al 2 de abril de 1861 y han pasado 14 años. George llega a una hacienda y le pregunta a una mujer llamada Irene por su familia. Ella lo reconoce y le dice que es la esposa de su hijo Tom. A rato llega donde su hijo, que se ha convertido en herrero. El hombre lo reconoce y lo saluda muy sorprendido porque lo ve completamente diferente. Luego le indica dónde se encuentra su madre. Tilda se encuentra con él y lo abraza por tenerlo de nuevo a su lado. George luego le cuenta que ella es libre, porque Tom le dio el documento después de unas cuantas discusiones, y a pesar que le pidió que se quede no le hizo caso, y le dijo que nunca tuvo un padre. Luego le cuenta que su madre murió hace unos meses. Tilda menciona que la mujer lo quería mucho y luego le da un beso. Más tarde llega Harvey, el nuevo dueño de la familia de George, y al saber que el anciano ya es libre, le da la opción que se quede para que trabaje para él. George con su hijo Tom luego se dirigen al pueblo, y un blanco llamado Iván, que conoce a su hijo, le ordena que le sirva agua. Luego le dice a George que le sirva a su hermano Jamie. Sin embargo, el anciano se niega diciéndole que él es libre. El blanco le pide sus documentos, y al saber que dice la verdad y se quedará en ese lugar, le advierte que si está más de 60 días volverá a convertirse en esclavo, tirando al suelo sus documentos y burlándose de él. Más tarde George le dice a Tilda que la próxima vez tendrá más cuidado para no meterse en problemas, ya que no quiere alejarse de nuevo de ella. La mujer le aconseja que se vaya para que no vuelva a tener problemas. Además es el primer hombre libre de la familia, y no puede decepcionar a su abuelo, que luchó por ser libre, y terminaron cortándole el pie. Días después comienza la guerra de secesión y toda la gente se llena de alegría, ya que al fin se van a deshacer de los del norte que quieren liberar a los negros. Por otro lado, George se despide de su familia para regresar a Inglaterra. Luego se acerca a Tilda y le dice que regresará por ella. En el camino, George le cuenta a su hijo sobre su bisabuelo Kunta Kinte, su libertad y posterior esclavitud, también cuando le cortaron el pie para que no pueda escapar. Su hijo, que ya sabe esa historia, le cuenta la de Kissy y todo lo que le enseñó a su hijo sobre sus antepasados. George se llena de pena y continúa su camino. Tom finalmente menciona que el hijo de Kissy se convirtió en hombre libre.
Días después, Iván, que es capitán, llega donde Tom y le ordena que acelere con las cerraduras. Además, si acaba antes, podrá regresar a casa. Horas después, Tom se prepara para retirarse. En eso escucha unos sonidos en el almacén. Al entrar, descubre un ladrón que termina escapándose. Momentos después llega Iván y piensa que quiso robar, a pesar que el hombre le cuenta lo que pasó, ordenando que lo sujeten y le den unos cuantos golpes. Al día siguiente, mientras Tom es curado, llega el ladrón para pedir comida. Tom lo reconoce y lo detiene antes que vuelva a escapar, pero al saber que el hombre está hambriento deja que se alimente, ya que él anteriormente estuvo en esa situación. El hombre se presenta como George y le pregunta si tiene otro plato para su esposa Marta, ya que viaja a todo lugar con ella. Tilda le dice que le haga pasar, y la mujer que está embarazada se presenta cordialmente a toda la familia. Más tarde el amo Harvey se entera y le da trabajo a George como capataz, ya que no lo puede poner en la plantación como los demás negros por ser blanco. El hombre se encuentra con Tom y le pregunta qué es lo que hace un capataz, ya que donde vivía los blancos se encargaban de los campos porque eran pobres. Tom le dice a su hijo Lewis que le enseñarán, ya que si no lo hacen el amo puede conseguir a otro que sea cruel con ellos. Sin embargo, cuando lo entrenan, el joven es tan educado, que pide cortésmente lo que quiere que le traigan, cuando en realidad debería ser muy estricto y usar el látigo si es necesario. Luego vuelven a mostrarle cómo debería comportarse. George se da cuenta lo cruel que puede ser un capataz si se niega a hacerlo. Tom le ordena que lo haga porque si no se quedará de hambre. Al día siguiente un escuadrón se dirige a la guerra. Jamie se acerca a ver a Tom y luego se va sin decirle nada. Más tarde en el almuerzo, Iván menciona que cada vez se están debilitando más, pidiéndole a Harvey que apoyen lo que pueda. El hombre acepta entregarle los caballos, y su esposa sus cubiertos de plata porque a los confederados les será de mucha ayuda. Noches después, George le pide ayuda a Tom y Irene porque su esposa va a dar a luz. El tiempo pasa y el hombre se empieza a preocupar. Momentos después sale Tilda y le dice que su hijo no sobrevivió. Sin embargo, Marta está joven y podrá tener más hijos. Al día siguiente, George entierra a su bebé. Tom menciona unas palabras para que el hombre se sienta bien. George luego les agradece porque son la única familia que tiene. Días después, Jamie aparece escondido en la herrería de Tom y le dice que los confederados están por perder la guerra, por lo que ha decidido escapar antes que termine muerto, pidiéndole que lo ayude a salir de ese problema. Además es consciente que una vez lo trató mal. Lo único que quiere es cambiarse de ropa, ya que si se dan cuenta que ha sido desertor lo pueden matar, entregándole su llave para que pueda entrar a su casa y le lleve algunas prendas. Tom lo duda, pero al final decide hacerle caso. Más tarde Irene llega a buscar a Tom. Jamie aprovecha en sujetarla. En eso Tom aparece con su ropa, y al ver lo que intenta hacer con su esposa se niega a entregársela, a pesar que el hombre amenaza con golpearlo. Ambos luego empiezan a luchar. Sin embargo, Tom es tan fuerte que lo termina ahogando en el abrevadero. Además, no se arrepiente porque si no lo hacía, el hombre lo mataba. Al día siguiente llega Iván con sus hombres a buscar a su hermano. Sin embargo, ninguno de los esclavos le da respuesta. El hombre luego observa a Tom y se acerca, para preguntarle por qué tiene esos golpes en la cara. El negro le dice que tuvo un accidente con un caballo. El hombre lo duda y luego le cree diciéndole que se volverán a ver, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza el 10 de abril de 1866 en Appomattox. El ejército del sur termina rindiéndose en la guerra de secesión. El telegrama llega a todos los condados, entre ellos el de Tom. Mientras Iván se decepciona por la noticia, Lewis, que también está ahí, se llena de emoción y corre para dar aviso a los suyos. Después de encontrarse con su hermano, le cuenta la gran noticia, ya que eso también significa que los negros ya son libres. Tom queda sorprendido y luego dan aviso a todos, que celebran el acontecimiento con una gran fiesta. A rato llega Harvey y todos se detienen a escucharlo. El hombre les dice que no sabe lo que pasará en el futuro, pero si deciden quedarse a trabajar para él les dividirá el terreno, para que sean dueños de su propia parcela, ya que por el momento no tiene nada de efectivo para pagarles por su trabajo. Más tarde un negro llega a la tienda de Tom para comprar. El hombre decide ignorarlo y lo deja para el final. Sin embargo, uno de los blancos se termina incomodando y prefiere retirarse para no tener problemas. El hombre termina atendiendo al negro pero con un poco de fastidio, y cuando se va el senador lo visita. Iván le cuenta que a los negros ya no se les puede llamar en forma despectiva. Además, algunos de ellos se comportan de forma alterada que lo disgusta.
El anciano le dice que no se preocupe porque pronto las cosas pueden dar un giro. En la noche Tom conversa con toda su familia y les dice que ahora que son libres nadie podrá hacerles daño y azotarlos como antes. Sin embargo, esa libertad tiene una desventaja, ya que al no trabajar para un jefe no tienen dinero ni alojamiento donde dormir. Uno de los negros Virgil le dice que pueden viajar y comenzar una nueva vida. Tom le responde que eso será complicado, ya que lo único que saben es lo que les enseñó su amo. Por lo tanto, no pueden defenderse cuando salgan al mundo. Lo único que podrían hacer es quedarse para seguir cultivando las tierras de Harvey, y en el futuro poder ser dueños de su propia parcela. Lewis no le ve ningún sentido, porque la libertad es dejar el lugar donde están e irse a donde sea. Tom le da la razón, sin embargo tienen que darse cuenta que ese lugar es el mismo que cualquier otro. Por último, su padre puede regresar cualquier momento y no encontrar a nadie. Lewis menciona que tal vez nunca regrese porque hace años que no sabe nada de él. Tilda menciona que su esposo siempre cumple todas sus promesas, y tarde o temprano llegará a la casa. Por último ordena que nadie se vaya hasta que llegue el hombre. La reunión termina y George le pide a Tom que les deje quedarse con ellos. El hombre contento acepta y se despide de los esposos. Al día siguiente Iván con un grupo de hacendados discuten para saber cómo resolver sus problemas, ya que ahora los negros son libres y no tienen quien les trabaje sus parcelas. Uno de ellos ha decidido darle parte de sus tierras porque no pueden pagarles un sueldo. Además, no pueden tratar como antes a los negros porque las leyes los defienden. Incluso los visitará un juez cada cierto tiempo para ver que todo marche en orden. Iván piensa castigar a un pequeño grupo de negros para que sigan obedeciéndoles. Además, los culpa de la muerte de su hermano, ya que la guerra estaba terminando y no tenía sentido que un blanco lo mate. El sheriff no está de acuerdo con él y decide irse diciéndoles que mantendrá la justicia en todo momento. Cuando el hombre se va, el senador les dice que su plan es buscar a los hacendados, para conseguir todas las tierras que pueda al precio más cómodo. Luego hará trabajar a los negros pagándoles el sueldo que les corresponde, pero al final les terminará descontando casi todo, ya que les cobrará por el uso de las herramientas y las semillas que consuman, recordándoles que no le importa quién trabaje la tierra, sino quién sea el verdadero propietario. Días después Irene le dice a Tom que Lincoln ha muerto, y el hombre, a pesar que está preocupado, decide seguir trabajando, diciendo que su muerte no será en vano. Horas después hacen una fogata en su nombre, ya que gracias a él encontraron la libertad. Más tarde escuchan a alguien acercarse y empiezan a asustarse. Tom ordena que todos entren a sus cabañas. Momentos después aparecen unos jinetes con el rostro cubierto de una tela blanca. Harvey intenta conversar con ellos, pero se lo impiden. Después de hacer disturbios e incendiar el granero, escapan del lugar. La gente rápidamente sale de sus casas y hacen lo posible por apagar el fuego. Logran hacerlo, pero pierden todas las cosechas. Al día siguiente, Lewis propone tomar venganza, mientras Virgil opina que mejor sería dejar el lugar para evitarse problemas. Tom les dice que les pasará lo mismo, porque siempre habrá un grupo que pensará que la guerra aún no ha terminado. Además, hagan lo que hagan, no podrán quitarles sus tierras porque son libres. De pronto se le ocurre una idea para dar con los responsables. Como él es el herrero del pueblo, hará una marca a cada herradura, y así sabrán quién es el dueño de cada caballo. Al día siguiente, Harvey visita al senador para decirle que está arruinado, porque sus plantaciones fueron destruidas y el granero quemado por los jinetes. El hombre le ofrece $5,000 por toda su hacienda. Harvey duda en recibirlo porque es muy poco dinero, pero como no tiene otro comprador, acepta firmar el contrato. Después de hacerlo, le pide que perdone todas las deudas que tiene con sus negros, como una forma de agradecerle por todos los años que trabajaron sus tierras. El senador solo le dice que no se preocupe. Mientras tanto, Tom está en la herrería marcando las cerraduras de los caballos. Al día siguiente, Harvey está listo para dejar la hacienda. Luego se despide de todos los negros, diciéndoles que no tenía planeado hacer eso. También les dice que en unos días llegará el senador, que es el nuevo dueño, un hombre muy honrado que ha aceptado perdonarles todas sus deudas. Tilda luego se acerca para darle las gracias, ordenándole también a todos que lo hagan. Finalmente le dice que fue el hombre más bueno que todos los amos que tuvo. Días después, Tom ya tiene todas las cerraduras de los caballos con el nombre de sus dueños. Lewis propone matarlos de una vez para tomar venganza. En eso llega George y el hombre le ordena que se vaya por ser blanco. Tom luego descarta el plan de venganza que tiene su hermano y propone llevar el dibujo al sheriff para que haga valer la justicia, porque ahora la ley es igual para negros y blancos, aun sabiendo que esto le puede costar la vida.
Luego pregunta si alguien lo quiere acompañar. Todos en silencio salen del granero sin decirle nada. Irene luego discute con él, ya que se pone en riesgo por hacer el papel de líder en ese lugar. El hombre le explica que alguien debe de dar el primer paso. Además quiere que sus hijos tengan la más completa libertad. Y a pesar que la mujer le suplica que no lo haga, Tom no le hace caso. Al día siguiente le entrega el dibujo al sheriff. El hombre se sorprende por su investigación y le dice que eso es algo muy delicado, por lo que tendrá que analizarlo bien para saber cómo actuar, pidiéndole que regrese a casa y siga con sus cosas, ya que si alguien se entera lo que hizo pueden hacerle daño, prometiéndole que él se encargará de todo. Afuera, Tom está feliz porque confía plenamente en el sheriff, enterándose que su hermano y Virgil lo habían estado siguiendo para cuidarlo. En la noche Tom visita a George para pedirle disculpas por lo que pasó, ya que su hermano es muy impulsivo y a veces no mide sus palabras. El hombre solo le dice que lo pensará, y cuando Tom se va, Marta le propone irse de ese pueblo. Al día siguiente el senador llega con Tom a la hacienda, para decirles que será el nuevo dueño y todo seguirá como siempre, y si planean irse primero deberán pagar su deuda. Tom menciona que Harvey les perdonó todo lo que le debían. Sin embargo, Iván menciona que nada de eso está escrito en el contrato de venta. El senador luego conversa con George y le propone pagarle un mejor sueldo para que controle la hacienda. Además, le promete que en el futuro podrá instalarse en la casa. George decide aceptar la propuesta y se convierte en el nuevo capataz. Más tarde el sheriff visita a Iván, y mientras conversan le confiesa que ya sabe quiénes son los jinetes nocturnos, ya que tiene en sus manos las pruebas que Tom se las dio, para entregarlas al juez cuando los visite. Sin embargo, sabe que si lo hace, todo el condado lo terminará odiando. Por lo tanto, ha decidido no hacer nada, pero a cambio le pide que busque la manera que Tom desista en su denuncia, agregando que cuando uno representa la ley, a veces tiene que tomar decisiones complicadas. Cuando el hombre se va, Iván hace dos orificios en una de sus bolsas. En la noche llega a la hacienda con el grupo de jinetes, y cuando Tom sale le ordenan que vaya al árbol para que lo azoten. George lo observa y no puede hacer nada porque son muchos hombres. Además, los negros le prohibieron que no se meta en sus problemas. Iván les dice a todos que Tom es un negro malo y merece ser castigado por sus acciones. Sin embargo, mientras lo están azotando, George sale para detenerlos, ya que él es el capataz encargado de la hacienda. Iván ordena que le entreguen el látigo para que lo siga castigando, y a pesar que Tom se desmaya, le ordena que continúe. Cuando Iván se va, todos salen para ayudar a Tom, que aún está vivo. George le pide perdón porque solo intentaba ayudar. Irene solo le agradece por haber salvado la vida de su esposo, y luego Lewis le pide perdón por haber hablado mal de él. Más tarde todos están preocupados por su situación. Tilda se siente mal porque debió dejar que todos se vayan. Tom pide que su hijo no le vea en esa situación. Marta se lo lleva afuera y le dice al niño que su padre se recuperará. Sin embargo, Bud está enojado con los blancos y le asegura que acabará con ellos. Marta le dice que ni siquiera los conoce porque no se les veía la cara, y podría tal vez equivocarse y acabar con un inocente. Y si tanto los odia, que sea por lo que hicieron, y no porque sean blancos, agregando que tanto ella como su esposo lo quieren como un hijo. Adentro de la casa, Tom ordena a su hermano sacar un arma que tiene escondida, y luego todos descubren que es el arma de Jamie. Tom solo menciona que tomará venganza, porque no permitirá que nunca más vuelvan a castigarlo. En eso oyen que se acerca alguien y apagan las velas. Tom apunta a la puerta y advierte al desconocido que entre o si no lo matará. La puerta se abre y es George, diciéndole que si lo mata quedará huérfano. Todos se ponen muy contentos y lo saludan con mucha emoción. Al día siguiente, George muestra a sus gallos que le hicieron ganar muchas batallas. Además, todo el dinero que recaudó lo usó para comprar muchas tierras en Tennessee. Tom le recuerda que ya hablaron sobre el problema que tienen, por lo tanto no pueden ir a ningún lado. George le dice que los problemas que tengan con Iván y los jinetes no le preocupan, ya que pasó problemas peores cuando estuvo en la guerra. Por lo tanto, lo resolverán como si estuvieran en esa situación. Primero están en desventaja, ya que están rodeados de mujeres y niños y no tienen armas. En cambio, Iván tiene muchos hombres y están bien armados. Prácticamente tienen todas las de perder. Sin embargo, hay una salida: hacerles creer que solo siguen sus órdenes para que estén bien confiados. Horas después, George empieza a tratar mal a Tom cerca de la tienda de Iván. El hombre sale y felicita al joven por su buen trabajo. Más tarde, Irene visita al sheriff para pedirle que se deshaga de las pruebas que incriminan a Iván y sus hombres,
ya que si se enteran que fue su esposo lo terminarán matando, prometiéndole que Tom nunca más volverá a molestarlo. El hombre acepta, pero decide entregarle la evidencia para que ella misma lo desaparezca. Irene lo recibe e inmediatamente lo destruye. Además, antes de irse se cerciora que el sheriff lo desaparezca. Al día siguiente, Iván aprovecha en humillar a Tom, ordenándole que le sirva un poco de agua. El hombre obedece sin dudarlo ni un segundo, y cuando se va, Iván se acerca al senador y conversa sobre lo obediente que se han vuelto los negros. Incluso se ha enterado que Irene ha pedido al sheriff que borre la denuncia de su esposo. El senador, que tiene experiencia, le dice que no se confíe, ya que si bien es cierto que George los tiene bien controlados, un comportamiento tan sumiso puede ser sinónimo de que ocultan algo. Para averiguarlo, al día siguiente visitan la hacienda y confirman que Iván tenía toda la razón. Y antes de despedirse, George le pide 6 mulas para avanzar más rápido la siembra. Sin embargo, cuando ya están lejos, todos dejan el campo y continúan haciendo sus propias labores. Al día siguiente, Marta va en busca de Iván porque Tom ha tenido un accidente, pidiéndole que vaya a verlo porque los negros se pueden escapar. El hombre se dirige a ese lugar y encuentra a George en el suelo. Sin embargo, cuando se acerca, Tom se levanta y le apunta con el arma, diciéndole que se irán de ese condado y no podrá impedírselos. Tom luego le dice que lo engañó todo el tiempo. Además, no son tan tontos como él lo pensaba. Sin embargo, luego aparecen un grupo de hacendados que vinieron tras de Iván y los detienen. Iván empieza a golpear a George para que le confiese dónde están los demás. Marta le confiesa que está en el granero para que dejen de golpearlo. Los hombres llegan a ese lugar, y cuando intentan abrir el portón les lanzan los gallos para confundirlos. En eso aparece George por otro lado y les ordena que bajen sus armas, diciéndoles que uno debe tener siempre un segundo plan por si el primero fracasa. Iván no lo reconoce y le pregunta quién es. George le responde que es el padre de Tom, y una vez tuvo que irse porque lo echó del condado. Sin embargo, ahora solo quiere irse sin problemas, ordenando que los aten a los árboles, y dejando que Tom se encargue personalmente de Iván. El hombre es amarrado al árbol para ser azotado. Tom le pregunta cómo se siente cuando otro tiene el látigo. El hombre suplica para que le perdone, pero es en vano. Toda la familia sale para presenciar la venganza de Tom. El hombre se da cuenta y decide solo asustarlo. George ordena que empaquen sus maletas porque ya se tienen que ir. Luego se acerca Iván y le dice que Tom tiene un buen corazón, pero él es diferente, advirtiéndole que si intenta seguirlos acabará personalmente con él. Iván acepta sin decirle nada. Antes de irse, Tilda recuerda todo lo que pasó en ese lugar, ya que estuvo en esa hacienda más o menos 14 años. Sin embargo, no le da pena marcharse, porque nada resulta duro cuando uno va a ser feliz. Mientras se van, George le pide a Iván que agradezca al senador por las mulas que le obsequió. Finalmente, la familia llega a Tennessee, el lugar que George había comprado para que todos se establezcan. George luego camina con su nieto Bud y le cuenta la historia de su abuelo Kunta Kinte y sus deseos por conseguir siempre la libertad. Tom luego se acerca y cuenta todo lo que aprendió por su abuela Kissy, incluso hablar algunas palabras en africano. George continúa diciendo que ese sueño de libertad también lo tuvo Kissy y se lo transmitió antes de morir, agregando que también mantuvo ese sueño, esperando que algún día todos sean libres. Luego le reza a su abuelo Kunta y le dice que la carne de su carne consiguió por fin la libertad, al igual que él y los demás que ya están en el cielo. Finalmente la familia terminó instalándose en Tennessee. Matilda murió antes que George. El anciano vivió muchos años más hasta que murió a los 82 años. Tom con su esposa lograron prosperar. Su hija Cynthia se casó con un negro llamado Will, quien tiempo después se convirtió en propietario del aserradero del pueblo. Ambos tuvieron una hija a la que llamaron Berta, y mientras estudiaba en la universidad conoció a un hombre llamado Simón, con el que se casó y tuvieron un hijo llamado Alex, que vendría a ser la 7ª generación de Kunta Kinte. Ahora el hombre ya está adulto y nos cuenta la historia de su familia. Después de 12 años tuvo toda la información que buscaba, y con eso terminó escribiendo un libro al que llamó Raíces, dando por finalizada la serie.